Julián despertó antes del amanecer. Como siempre, sus hermanos dormían amontonados en el cartón que habían encontrado detrás del mercado. Matías roncaba suavemente. Tomás tenía el pulgar en la boca y Emiliano se abrazaba a su única camisa limpia como si fuera un peluche. El niño de 11 años se levantó sin hacer ruido y revisó sus bolsillos. Pesos. Era todo lo que tenían para el día. Caminó hasta la panadería de la esquina y esperó a que abrieran. Don Roberto, el panadero, lo conocía bien. Buenos días, Julián. Lo mismo de siempre. Sí, don Roberto, un bolillo, por favor. El hombre le dio el pan y Julián le entregó los 5 pesos. Sabía que don Roberto le regalaba el pan más grande, pero nunca lo decía. Los dos fingían que era un intercambio normal. Regresó con sus hermanos. Ya estaban despiertos, esperándolos sentados en la banqueta de la Avenida Reforma. Era su lugar. Nadie los molestaba ahí y podían ver pasar los autos mientras desayunaban. Partió el bolillo en 4 pedazos exactamente iguales. Primero le dio su parte a Emiliano, que tenía 6 años. Después a Tomás de 8, luego a Matías de 10. Finalmente tomó su pedazo. ¿Hoy vamos a la escuela?, preguntó Tomás. Claro que sí, respondió Julián. Pero primero necesitamos conseguir dinero para la comida. Los 4 niños sabían la rutina. Después de desayunar, irían al semáforo de la avenida a limpiar parabrisas. Si tenían suerte, juntarían lo suficiente para comprar algo de cenar. A 20 kilómetros de ahí, Álvaro Méndez despertó en su cama de hospital casero. La enfermera ya había llegado y preparaba sus medicamentos matutinos. Buenos días, señor Méndez. ¿Cómo se siente hoy? Como siempre, Carmen, como si fuera mi último día. La mujer sonrió con tristeza. Llevaba 2 años cuidando a Álvaro y su humor negro ya no la sorprendía. La mansión donde vivía tenía 12 habitaciones, pero él solo usaba una. El resto de la casa permanecía cerrada, llena de polvo y recuerdos que prefería no tocar. Después de tomarse las pastillas, Álvaro se subió a su silla de ruedas y fue hasta la ventana. Su jardín era enorme, con una fuente en el centro que ya no funcionaba. Los jardineros venían una vez al mes, pero la casa siempre se veía vacía. Su chofer llegó a las 10. ¿Listo para ir al doctor, señor Méndez? ¿Alguna vez se puede estar listo para que te digan que te estás muriendo, Roberto? El chofer, un hombre de 60 años que trabajaba para la familia desde hace décadas, no respondió. Conocía bien el humor de su patrón. El consultorio médico estaba en la zona más cara de la ciudad. Álvaro tenía los mejores doctores, los mejores tratamientos, las mejores esperanzas, pero nada funcionaba. Sus análisis muestran que la enfermedad avanza, le dijo el doctor Ramírez. Tal vez 6 meses más, tal vez menos. Y si hago quimioterapia otra vez, puede ganar un poco de tiempo, pero la calidad de vida no me importa la calidad, solo quiero tiempo. El doctor lo miró con compasión. ¿Para qué, Álvaro? ¿Vives solo? ¿No tienes familia? ¿No sales de tu casa? Eso no es asunto suyo, doctor. Álvaro salió del consultorio molesto. Roberto lo esperaba en el estacionamiento. Todo bien, señor. Maneje despacio. No tengo prisa por llegar a casa. El chofer obedeció. Tomaron la ruta más larga por la avenida Reforma. El tráfico estaba pesado, como siempre a esa hora. Se detuvieron en un semáforo. Álvaro miró por la ventana y vio algo que le cambió la vida para siempre. 4 niños estaban sentados en la banqueta. El mayor partía un bolillo en 4 pedazos perfectamente iguales. Los otros 3 esperaban en silencio, con una paciencia que no correspondía a su edad. No pedían limosna, no lloraban, no se quejaban, solo esperaban su turno para comer el pequeño desayuno que habían conseguido. Algo se movió dentro del pecho de Álvaro. Hacía años que no sentía nada parecido. Roberto, vaya a la ventana. Señor, baje la ventana ahora. El chofer obedeció confundido. Álvaro se asomó y les gritó a los niños. Oigan. Los 4 voltearon hacia él. El mayor se puso de pie inmediatamente, protegiendo a sus hermanos con su cuerpo pequeño. En ese momento, el hombre más rico de la colonia y los niños más pobres de la calle se miraron directamente a los ojos, y ambos mundos estuvieron a punto de chocar para siempre. No vamos a separar a estos niños, dijo el juez Martínez golpeando su escritorio con el puño. Han estado juntos toda su vida. Clara Suárez estaba sentada frente al escritorio con una carpeta llena de papeles en las manos. A su lado, Álvaro esperaba en su silla de ruedas más nervioso de lo que había estado en años. Señor juez,
Intervino Clara. El señor Méndez está dispuesto a quedarse con los 4 hermanos. Tiene los recursos económicos y la salud. Interrumpió el juez. Tengo aquí el reporte médico. Cáncer terminal, 6 meses de vida. ¿Cómo va a cuidar de 4 menores? Álvaro se inclinó hacia adelante en su silla. Señor juez, esos niños han vivido en la calle durante meses. 6 meses conmigo es mejor que 6 meses más en la banqueta. El juez lo miró con curiosidad. ¿Por qué quiere hacer esto, señor Méndez? No me diga que es por caridad. Es por egoísmo, respondió Álvaro. Necesito una razón para levantarme cada mañana. La honestidad de la respuesta sorprendió al juez. Había escuchado muchas mentiras bonitas en su oficina, pero pocas verdades tan directas. Está bien. Les daré la custodia temporal por 3 meses. Si veo que los niños están bien cuidados, extenderemos el plazo. Clara suspiró aliviada. Álvaro sintió como si hubiera ganado la lotería. 2 horas después, los 4 hermanos estaban parados en la entrada de la mansión de Álvaro. Julián sostenía una bolsa de plástico con todas sus pertenencias. Los otros 3 se escondían detrás de él. ¿Aquí vamos a vivir?, preguntó Tomás con los ojos muy abiertos. Por ahora sí, respondió Álvaro. ¿Quieren conocer la casa? Roberto, el chofer, había ayudado a Álvaro a preparar 4 habitaciones. Compraron camas nuevas, ropa, útiles escolares. La casa que había estado muerta durante años, de repente tenía vida. Esta va a ser tu habitación, Julián, dijo Álvaro abriendo la primera puerta. El niño entró despacio como si fuera a romper algo. La cama era más grande que el cartón donde habían dormido los 4 juntos durante meses. Es solo para mí, solo para ti. Julián se sentó en la cama y rebotó un poco sobre el colchón. Sus hermanos se rieron y él también sonrió. ¿Y nosotros?, preguntó Matías. Cada uno tiene su habitación, respondió Álvaro. Pero si prefieren dormir juntos al principio, no hay problema. Esa primera noche, los 4 niños durmieron en la habitación de Julián, amontonados en la cama grande, como habían hecho siempre. Álvaro los escuchó hablar en voz baja hasta muy tarde. Al día siguiente, Álvaro contrató a doña Mercedes como ama de llaves y cocinera. Era una señora de 50 años, madre de 5 hijos, que sabía exactamente lo que necesitaban los niños. Señor Méndez, le dijo después de conocer a los hermanos, estos niños están muy bien educados. ¿Alguien les enseñó buenos modales? ¿Cómo es posible? Su mamá debió cuidarlos bien antes de lo que pasó. También llegó el profesor Hernández, un maestro jubilado que se haría cargo de ponerlos al día con los estudios. Los niños habían faltado mucho a la escuela en los últimos meses. Julián lee muy bien para su edad, le reportó a Álvaro después de la primera clase. Matías es excelente en matemáticas. Tomás tiene facilidad para los idiomas y Emiliano. Bueno, Emiliano es muy inteligente para tener 6 años. Los primeros días fueron extraños para todos. Los niños no sabían cómo comportarse en una casa tan grande. Álvaro no sabía cómo hablar con niños después de tantos años de silencio, pero poco a poco comenzaron a encontrar su ritmo. Emiliano fue el primero en acercarse a Álvaro. Una tarde, mientras el hombre veía televisión en la sala, el niño se subió a su regazo sin decir nada. ¿Qué haces, pequeño? Usted se ve triste. Mi mamá decía que los abrazos curan la tristeza. Álvaro sintió que algo se derretía dentro de su pecho. Hacía décadas que nadie lo abrazaba. Julián, por su parte, se convirtió en el traductor entre Álvaro y sus hermanos. Explicaba las reglas de la casa, organizaba los horarios, se aseguraba de que todos hicieran sus tareas. No tienes que cuidar de tus hermanos todo el tiempo, le dijo Álvaro una noche. Ahora hay adultos para eso. Es que no sé hacer otra cosa, respondió Julián. Los he cuidado desde que mamá se fue. ¿Qué pasó con su mamá? Julián se quedó callado un momento. Se enfermó. Después ya no podía trabajar. Después ya no podía levantarse. Después ya no pudo más. Álvaro entendió. No hizo más preguntas. Una semana después de su llegada, algo cambió en la casa. Álvaro se despertó y escuchó ruidos en la cocina. Bajó en su silla de ruedas y encontró a los 4 hermanos preparando el desayuno. ¿Qué están haciendo? Doña Mercedes nos enseñó a hacer huevos revueltos, dijo Matías. Queremos hacerle el desayuno. No tienen que queremos hacerlo, interrumpió Tomás. Usted nos está cuidando, nosotros también podemos cuidarlo. Por primera vez en 20 años, Álvaro desayunó rodeado de voces, risas y el ruido maravilloso de una familia.
Señor Álvaro, tiene que tomarse las pastillas, dijo Emiliano parado junto a la cama con un vaso de agua en las manos. Álvaro abrió los ojos. Eran las 7 de la mañana y el niño de 6 años ya estaba vestido y peinado. No deberías estar desayunando. Doña Mercedes dice que primero la medicina. Después la comida, respondió Emiliano con seriedad. ¿Cuántas pastillas son? La azul y la blanca. Álvaro sonrió. En 2 meses, los niños habían aprendido su rutina médica mejor que la enfermera. La azul, la blanca y la pequeñita amarilla. Emiliano contó las pastillas cuidadosamente y se las dio una por una. Listo, ahora puede desayunar. Bajaron juntos al comedor. Los otros 3 hermanos ya estaban sentados a la mesa esperándolo. Buenos días, papá Álvaro, dijeron los 4 al mismo tiempo. Álvaro sintió como siempre una punzada en el pecho cuando lo llamaban así. Los primeros días les había dicho que lo llamaran señor Méndez, pero Emiliano había empezado con lo de papá Álvaro y los otros lo copiaron. Buenos días, mis niños, respondió como había aprendido a hacer. Después del desayuno, mientras los niños tomaban clases con el profesor Hernández, Álvaro se quedaba en su estudio. Antes solía pasar las horas viendo televisión o durmiendo. Ahora tenía cosas que hacer. Había empezado a escribir cartas, una para cada niño, una para cada día. Les contaba sobre su juventud, sobre sus padres, sobre los errores que había cometido y las cosas que había aprendido. Quería dejarles algo más que dinero. Querido Julián, escribía, hoy cumples 2 meses viviendo aquí. He visto cómo cuidas de tus hermanos, pero también he visto cómo cargas con demasiada responsabilidad para tu edad. Quiero que sepas que está bien ser un niño, está bien cometer errores, está bien no tener todas las respuestas. Un golpe en la puerta lo interrumpió. Papá Álvaro, ¿puede venir? Era la voz de Matías. ¿Qué pasa? Tomás se lastimó en el jardín. Álvaro se subió a su silla de ruedas y fue hasta el patio. Tomás estaba sentado en el pasto con una rodilla raspada y lágrimas en los ojos. A ver, déjame revisar, dijo Álvaro acercándose. No es nada grave, soy Tomás. No lloro porque duela. Entonces, ¿por qué lloras? Porque tengo miedo de que se enoje conmigo, de que nos mande de vuelta a la calle. Álvaro sintió que el corazón se le partía. Estos niños todavía no creían que estaban seguros. Tomás, mírame, le dijo tomándolo de los hombros. Esto es tu casa. Tú eres mi hijo. Los accidentes pasan. Nadie va a regresarlos a ningún lado. ¿Lo promete? Te lo prometo. Esa tarde, después de curar la herida de Tomás, Álvaro tomó una decisión. Fue hasta el piano que había estado cerrado durante 20 años y levantó la tapa. Las teclas estaban amarillentas, pero el sonido seguía siendo hermoso. Empezó a tocar una canción suave, una que su esposa solía cantar. Los 4 niños aparecieron corriendo. ¿Sabe tocar piano?, preguntó Julián con asombro. Hace mucho que no lo hago, respondió Álvaro. ¿Quieren que les enseñe? Durante la siguiente hora, los 5 estuvieron sentados frente al piano. Álvaro les enseñó las notas básicas y ellos intentaban tocar melodías sencillas. Emiliano tenía dedos ágiles y aprendía rápido. Matías prefería los sonidos graves. Tomás tocaba con mucha energía y Julián escuchaba con atención antes de intentar. En mi casa anterior nunca había música, dijo Matías. ¿Por qué no?, preguntó Álvaro. Mamá decía que la música era para los ricos. La música es para todos, respondió Álvaro. Es lo más democrático que existe. Esa noche, por primera vez en años, la casa se llenó de sonidos de vida, risas, conversaciones, el ruido de los platos en la cocina, pasos corriendo por las escaleras. Álvaro se quedó despierto hasta tarde, solo escuchando. Al día siguiente tenía cita médica. El doctor Ramírez revisó sus análisis con cara de confusión. Esto es muy extraño, Álvaro. ¿Qué cosa? Sus niveles están mejor que hace 3 meses. La progresión del cáncer se ha ralentizado. ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de 6 meses, tal vez tenga 1 año, tal vez más. Álvaro salió del consultorio con una sonrisa que no podía borrar. Cuando llegó a casa, los niños estaban en el jardín jugando fútbol. Doña Mercedes regaba las plantas. El profesor Hernández corregía tareas en la terraza. Su casa estaba viva. Esa noche, mientras escribía las cartas de siempre, Álvaro se detuvo a pensar. Durante 20 años había esperado la muerte como si fuera una liberación. Ahora, por primera vez, quería vivir. No por él, por ellos, queridos hijos, escribió.
Hoy el doctor me dijo que tengo más tiempo del que pensaba. No sé si es la medicina o si son ustedes los que me están curando, pero por primera vez en décadas desperté esta mañana con ganas de ver qué pasaría durante el día. Guardó las cartas en su escritorio y se fue a dormir. Desde su habitación podía escuchar a los niños hablando en voz baja, como siempre hacían antes de dormir. Ya no dormían todos juntos, pero mantenían la costumbre de contarse cómo había sido su día. Álvaro cerró los ojos y sonrió. Los días habían vuelto a tener olor a desayuno, a libros nuevos, a ropa limpia, a esperanza. Los niños están completamente adaptados, le dijo Clara Suárez al juez Martínez revisando su carpeta. Las calificaciones son excelentes, el desarrollo emocional es notable y la relación con el señor Méndez es muy sólida. El juez leyó el reporte con atención. Habían pasado 6 meses desde que otorgó la custodia temporal y la salud del señor Méndez. Estable. Mejor de lo esperado, según los médicos. Está bien. Extenderé la custodia por tiempo indefinido, sujeta a revisiones anuales. Clara salió de la oficina con una sonrisa. Álvaro la esperaba en el pasillo nervioso. Y bien, felicidades, papá. Es oficial. Álvaro sintió que las piernas le temblaban. Ya no era custodia temporal. Los niños eran legalmente sus hijos. Cuando llegaron a casa, los 4 hermanos estaban en la sala haciendo tarea. Julian levantó la vista. ¿Cómo nos fue en el juzgado? Nos fue bien, respondió Álvaro. Muy bien. ¿Eso significa que ya no nos van a quitar de aquí?, preguntó Emiliano. Nadie los va a quitar nunca. Los 4 niños se miraron entre ellos y después corrieron a abrazar a Álvaro. Fue un abrazo grupal que duró varios minutos. Esa noche Álvaro organizó una cena especial. Pidió que vinieran Clara, el profesor Hernández, doña Mercedes y Roberto. Era la primera vez en 20 años que su comedor se llenaba de invitados. Quiero hacer un brindis, dijo Álvaro levantando su copa de jugo. Por mi familia, por la familia, gritaron los niños. Durante la cena, Álvaro observó a sus hijos. Julián había crecido varios centímetros y ya no cargaba con esa mirada de preocupación constante. Matías había engordado y se reía con facilidad. Tomás hablaba sin parar sobre todo lo que aprendía en sus clases. Emiliano seguía siendo el más cariñoso, pero ahora tenía la confianza de un niño que se sabe querido. Después de que se fueran los invitados, Álvaro se quedó a solas con Clara en el estudio. ¿Puedo preguntarte algo personal?, le dijo ella. Claro. ¿Por qué nunca te casaste otra vez después de lo que pasó? Álvaro se quedó callado un momento porque pensé que Dios me había castigado, que me había quitado a mi familia porque no merecía ser padre. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que tal vez Dios no me estaba castigando. Tal vez me estaba preparando. Clara asintió. Estos niños te necesitaban, pero creo que tú los necesitabas más. Esa misma semana, Álvaro tomó una decisión importante. Llamó a su abogado. Quiero cambiar mi testamento completamente. Señor, todo lo que tengo es para mis hijos, la casa, las inversiones, todo. Pero quiero asegurarme de que esté bien protegido hasta que sean mayores de edad. ¿Estás seguro? Es mucho dinero. Nunca he estado más seguro de nada. También estableció un fondo para la educación de cada niño, universidad, maestrías, lo que quisieran estudiar, y creó una beca para niños en situación de calle. Pero más importante que el dinero fueron las conversaciones. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Julián le preguntó: «Papá Álvaro, ¿usted tenía hijos antes de nosotros?». Álvaro se detuvo. Nunca les había contado sobre su primera familia. Sí, tuve un bebé que murió al nacer. Por eso estaba tan triste cuando nos conoció. Sí, estuve triste durante mucho tiempo. Y ya no está triste. Álvaro miró a su hijo adoptivo. A los 12 años Julián tenía una madurez que los sorprendía. Ya no estoy triste. Ahora estoy agradecido. Agradecido porque por ustedes, por tener la oportunidad de ser papá otra vez. Julián lo abrazó. Nosotros también estamos agradecidos por tener un papá que nos quiere. Con Matías las conversaciones eran diferentes. El niño tenía facilidad para los números y siempre preguntaba sobre el dinero. Papá, somos ricos. Tenemos lo suficiente para vivir bien y ayudar a otros. Cuando sea grande, también voy a ser rico. Si trabajas duro y estudias, puedes ser lo que tú quieras. Quiero ser como usted, ayudar a otros niños. Tomás era el más curioso. Hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué nos eligió a nosotros? Porque ustedes me eligieron a mí primero. ¿Cómo?
Julián pudo haberse escapado cuando me acerqué en el semáforo, pero no lo hizo. Confió en mí. Emiliano, el más pequeño, tenía las conversaciones más profundas. Papá, ¿usted se va a morir algún día? Sí, todos nos morimos algún día, pero no pronto. No pronto. Voy a estar aquí mucho tiempo, hasta que seamos grandes, hasta que ya no me necesiten. Siempre lo vamos a necesitar. Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Álvaro. Una noche, mientras escribía las cartas diarias, se detuvo a reflexionar. Había pasado un año desde que conoció a los niños. Un año desde que su vida cambió completamente. Queridos hijos, escribió, hoy cumplimos un año de familia. He aprendido que ser padre no tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con levantarse cada día pensando en hacer feliz a alguien más. Ustedes me enseñaron a ser padre. Yo solo les di un techo y comida. Ustedes me dieron una razón para vivir. Guardó las cartas y se fue a la cama. Antes de dormir, como hacía todas las noches, escuchó las voces de sus hijos hablando en voz baja. Ya no eran 4 niños asustados que dormían amontonados por miedo. Ahora eran 4 hermanos que se contaban sus sueños antes de dormir. ¿Qué significa esto, doctor? Álvaro sostenía los resultados de sus análisis con manos temblorosas. Habían pasado 5 años desde que adoptó a los niños y su cuerpo finalmente comenzaba a rendirse. Los números no mienten, Álvaro. El cáncer se ha extendido. El tratamiento ya no está funcionando. ¿Cuánto tiempo? El doctor Ramírez suspiró. Unos meses, tal vez menos. Álvaro salió del consultorio en silencio. Roberto lo esperaba en el estacionamiento como siempre. Todo bien, señor. Maneja a casa. Roberto, despacio. Durante el camino, Álvaro pensó en sus hijos. Julián ya tenía 17 años y era el presidente de su clase. Matías, de 16, había ganado 3 concursos de matemáticas. Tomás, de 14, hablaba 4 idiomas y quería estudiar ingeniería. Emiliano, de 11, tocaba el violín como un ángel. Todos habían crecido, pero seguían siendo sus niños. Cuando llegó a casa, los encontró en el comedor haciendo tarea, como siempre después de la escuela. ¿Cómo te fue en el doctor, papá? Preguntó Emiliano levantando la vista de su libro. Bien, hijo, todo bien. Pero Julián lo conocía demasiado bien. Había aprendido a leer las expresiones de Álvaro durante todos estos años. Podemos hablar después de la cena. Álvaro asintió. Esa noche, después de que los pequeños se fueran a dormir, Álvaro y Julián se sentaron en el estudio. ¿Qué dijeron los médicos? Álvaro lo miró. Su hijo mayor ya no era el niño asustado que había conocido en la banqueta. Era un joven responsable, inteligente, con toda la vida por delante. Dijeron que me queda poco tiempo. Julián cerró los ojos y respiró profundo. ¿Cuánto? Unos meses. El joven se quedó callado un largo rato. Se lo vamos a decir a mis hermanos. Álvaro notó que había dicho mis hermanos, no los otros. Julián seguía cargando con la responsabilidad de cuidar a su familia. Todavía no. Quiero que sigan siendo niños un poco más. Papá, tengo 17 años. Matías tiene 16. Ya no somos niños. Para mí siempre van a ser mis niños. Los siguientes días, Álvaro trabajó en secreto. Llamó a su abogado, a Clara, al director del banco. Quería asegurarse de que todo estuviera perfecto para cuando él ya no estuviera. Los fondos educativos están listos, le informó el abogado. Cada uno tendrá dinero suficiente para la universidad y una maestría. La casa quedará a nombre de los 4, pero no pueden venderla hasta que el menor cumpla 21 años. ¿Y quién va a cuidarlos? Clara Suárez aceptó ser su tutora legal. Vivirá con ellos hasta que sean mayores de edad. Álvaro suspiró aliviado. Sus hijos estarían protegidos. También grabó videos. Uno para cada cumpleaños que se iba a perder. Uno para cada graduación. Uno para cuando se casaran. Uno para cuando tuvieran hijos. Hola, Julián, decía en uno de los videos. Si estás viendo esto es porque hoy cumples 18 años, y yo ya no estoy contigo. Quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre en el que te convertiste. Fuiste el mejor hijo mayor que pude haber pedido. Grabó consejos para Matías sobre cómo manejar el dinero, para Tomás sobre cómo elegir una profesión, para Emiliano sobre cómo no dejar que el mundo apague su sensibilidad. Una tarde, mientras descansaba en su habitación, escuchó voces en el pasillo. Papá está más flaco, decía Matías. Y duerme más, agregaba Tomás.
¿Creen que esté muy enfermo?, preguntó Emiliano. No sé, respondió Julián, pero tenemos que cuidarlo más. Esa noche Álvaro encontró una sorpresa en su habitación. Los 4 hermanos habían movido sus camas y las habían puesto alrededor de la suya. ¿Qué están haciendo? Vamos a dormir aquí, anunció Emiliano. Para cuidarlo mejor. No necesitan. Queremos hacerlo, interrumpió Matías. Cuando éramos pequeños, usted nos cuidaba cuando estábamos enfermos. Ahora nos toca a nosotros. Durante las siguientes semanas, los niños se turnaron para cuidar a Álvaro. Julián organizaba sus medicamentos. Matías llevaba la cuenta de las citas médicas. Tomás le leía libros cuando estaba muy cansado para leer solo. Emiliano le tocaba el violín todas las noches. ¿No extrañan dormir en sus habitaciones?, les preguntó una noche. No, respondió Emiliano. Aquí estamos todos juntos. Como cuando éramos pequeños. Un día Álvaro se sintió lo suficientemente bien como para bajar al jardín. Los niños lo acompañaron y se sentaron todos juntos bajo el árbol de mango. Quiero decirles algo importante, comenzó Álvaro. Los 4 se acercaron más. Tal vez no me quede mucho tiempo con ustedes, papá. Empezó Julián. Déjame terminar. Quiero que sepan que estos 5 años han sido los mejores de mi vida. Ustedes me enseñaron a ser padre, me enseñaron a ser feliz, me enseñaron a vivir. Emiliano se subió a su regazo y lo abrazó. No queremos que se vaya. Yo tampoco quiero irme, pero si me voy, quiero que recuerden algo. Ustedes van a estar bien. Son fuertes, son inteligentes, son buenos, van a cuidarse unos a otros. Como siempre lo han hecho. ¿Nos va a escribir cartas desde el cielo?, preguntó Tomás. Álvaro sonrió. Ya les escribí todas las cartas que van a necesitar. Esa noche, por primera vez en meses, Álvaro durmió profundamente. Estaba rodeado por sus 4 hijos y por primera vez en su vida, no tenía miedo de morir. Tenía miedo de dejarlos, pero ya no tenía miedo de morir. Roberto, llama a la ambulancia. La voz de Julián resonó por toda la casa a las 5 de la mañana. Había encontrado a Álvaro inconsciente en el baño con sangre saliendo de su boca. Matías corrió a despertar a sus hermanos pequeños mientras doña Mercedes llamaba al doctor Ramírez. En 10 minutos la casa se llenó de paramédicos, voces y el sonido de la sirena. ¿Pueden venir con él?, preguntó uno de los paramédicos. Solo uno, respondió otro. Es el protocolo. Yo voy, dijo Julián inmediatamente. No, lo interrumpió Matías. Tú tienes que quedarte con Tomás y Emiliano. Yo voy. En el hospital, Matías se sentó en la sala de espera durante 4 horas. Cuando finalmente apareció el doctor Ramírez, su cara lo decía todo. ¿Cómo está? Estable, pero grave. Su cuerpo ya no puede luchar más contra la enfermedad. Se va a morir. El doctor suspiró. Es posible. Tal vez semanas. Matías sintió que las piernas le temblaban. Tenía 16 años, pero en ese momento se sintió como un niño pequeño otra vez. ¿Puedo verlo? Claro, pero está muy débil. Álvaro parecía diminuto en la cama del hospital. Tenía tubos en la nariz y cables conectados a máquinas que hacían ruidos constantes. Hola, papá, susurró Matías. Álvaro abrió los ojos lentamente. ¿Cómo están tus hermanos? Asustados, pero bien. ¿Le dijiste a Julián que no se sienta culpable? ¿Culpable de qué? De no poder protegerme. Sé que se va a echar la culpa. Matías asintió. Conocía bien a su hermano mayor. Los médicos decidieron que Álvaro podía regresar a casa después de tirar días. No había más tratamientos que ofrecer y él había sido claro. Quería morir en su propia cama, rodeado de su familia. Vamos a necesitar ayuda, le dijo Clara a Julián. Enfermeras, equipo médico, lo que sea necesario, respondió el joven. Papá se queda en casa. Los siguientes días fueron los más difíciles que habían vivido como familia. Álvaro apenas podía mantenerse despierto por más de 1 hora seguida. Casi no comía. Las medicinas para el dolor lo dejaban confundido. Pero los 4 hermanos se organizaron como un equipo perfecto. Julián manejaba las medicinas y hablaba con los doctores. Matías se encargaba de la casa y de las comidas. Tomás leía en voz alta y ponía música suave. Emiliano, el más pequeño, simplemente se quedaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de Álvaro. ¿Por qué no van a la escuela?, preguntó Álvaro una tarde. Porque queremos estar aquí, respondió Tomás. Sus estudios son importantes. Usted es más importante, dijo Emiliano. Una noche Álvaro tuvo un momento de lucidez.
Llamó a los cuatro para que se acercaran a su cama. Quiero decirles algo mientras puedo pensar. Claro. Los hermanos se sentaron alrededor de él. Durante muchos años pensé que mi vida había sido un fracaso. Perdí mi primera familia. Desperdicié 20 años sintiéndome miserable, pero ahora entiendo que todo me llevó hasta ustedes. Su voz era débil, pero sus ojos brillaban. Ustedes me salvaron. Me dieron una razón para vivir. Me enseñaron a ser feliz otra vez. Fueron la mejor cosa que me pasó en la vida. Usted también nos salvó a nosotros, susurró Julián. No, ustedes ya eran buenos antes de conocerme. Yo solo les di lo que merecían tener siempre. Emiliano empezó a llorar. No quiero que se vaya. Álvaro le acarició el cabello. Yo tampoco quiero irme, pero no tengo opción. Nos va a ver desde el cielo todos los días y voy a estar orgulloso de ustedes todos los días. Esa misma noche Clara llegó con una maleta. Me voy a quedar aquí, anunció hasta que ya no sea necesario. Los niños la abrazaron. Habían llegado a quererla como a una tía durante todos estos años. Al día siguiente, Álvaro pidió hablar con cada uno por separado. Con Julián habló sobre la responsabilidad. No tienes que cuidar de tus hermanos tú solo. Clara va a estar ahí. Déjala ayudarte. Con Matías habló sobre el dinero. Hay suficiente para todos. Úsenlo sabiamente, pero no tengan miedo de gastarlo en cosas que los hagan felices. Con Tomás habló sobre los sueños. Estudia lo que te guste. Viaja, conoce el mundo. No te conformes con una vida pequeña. Con Emiliano habló sobre el amor. Nunca dejes de ser cariñoso. El mundo necesita personas como tú. Después de las conversaciones individuales, pidió que trajeran el piano portátil a su habitación. ¿Pueden tocar algo para mí? Los cuatro hermanos tocaron la canción que habían aprendido juntos años atrás. Era simple, pero sonaba hermosa. Álvaro cerró los ojos y sonrió. Perfecto. Suena perfecto. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió profundamente. Los niños se turnaron para quedarse despiertos, vigilándolo. En las 6 de la mañana, cuando Emiliano fue a revisar si estaba bien, se dio cuenta de que ya no respiraba. Su papá se había ido en silencio, como había vivido antes de conocerlos. Pero esta vez no se fue solo, se fue rodeado de amor. Emiliano se quedó parado junto a la cama, mirando el rostro sereno de Álvaro. Por primera vez en meses, su papá no tenía esa expresión de dolor que lo había acompañado durante las últimas semanas. Papá, susurró. Papá, despiertes. Pero ya sabía que no iba a despertar. Con cuidado salió de la habitación y caminó hasta el cuarto de Julián. Julián lo despertó suavemente. Creo que papá ya se fue. Su hermano mayor abrió los ojos inmediatamente. No hizo preguntas. Se levantó, abrazó a Emiliano y juntos fueron a despertar a Matías y Tomás. Los cuatro hermanos entraron a la habitación de Álvaro en silencio. Se acercaron a la cama y se quedaron allí, simplemente mirándolo. Se ve tranquilo, dijo Tomás. Ya no le duele, agregó Matías. Julián tomó el teléfono y llamó al doctor Ramírez. Después llamó a Clara. Ya viene en camino. Les dijo a sus hermanos. ¿Están bien? No, respondió Emiliano con honestidad. Pero vamos a estar bien. Los cuatro se abrazaron en el centro de la habitación, igual que habían hecho la primera noche que llegaron a esa casa 5 años atrás. Clara llegó 1 hora después, seguida por el doctor y la funeraria. Los hermanos se quedaron en la sala mientras los adultos se encargaban de los procedimientos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Tomás. Lo que papá nos enseñó, respondió Julián. Seguir adelante, cuidarnos unos a otros. ¿Podemos quedarnos en la casa? Sí. Papá ya arregló todo para que pudiéramos quedarnos. Esa tarde, cuando se llevaron el cuerpo de Álvaro, la casa se sintió extrañamente vacía. Los hermanos se sentaron en el comedor, el mismo lugar donde habían desayunado juntos durante 5 años. No quiero un funeral grande, dijo Julián. Papá no era de fiestas, pero si queremos despedirlo bien, agregó Matías. Organizaron un velorio pequeño en la funeraria del barrio. Solo fueron Clara, el profesor Hernández, doña Mercedes, Roberto, el doctor Ramírez y algunos vecinos que habían llegado a conocer a Álvaro durante los últimos años. Los hermanos se turnaron para hablar sobre su papá. Julián contó cómo Álvaro los había encontrado en la banqueta y les había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. Matías habló de la paciencia que tenía para enseñarles cosas nuevas, desde amarrarse los zapatos hasta tocar el piano.
Tomás recordó las tardes en el jardín cuando Álvaro les contaba historias de su juventud y les daba consejos sobre la vida. Emiliano, el más pequeño, simplemente dijo: mi papá me enseñó que está bien llorar cuando algo duele, pero también está bien sonreír cuando algo es bonito. Él fue lo más bonito que nos pasó. Al final del velorio, Clara se acercó a los hermanos. Su papá me dejó esto para ustedes. Les entregó una caja de madera tallada. Adentro había 4 sobres, cada uno con el nombre de uno de los hermanos. Dijo que las abrieran cuando estuvieran listos. Los hermanos decidieron esperar hasta llegar a casa. El funeral fue al día siguiente. El cementerio estaba silencioso bajo el cielo gris de noviembre. Los 4 hermanos estaban parados alrededor de la tumba, vestidos con sus mejores trajes. ¿Quieren decir algo?, preguntó el sacerdote. Julián asintió y se acercó al féretro. Gracias, papá, por salvarnos, por querernos, por enseñarnos que una familia no tiene que ver con la sangre, sino con el amor. Cada hermano puso una flor sobre el féretro. Emiliano fue el último y antes de poner su flor le dio un beso. Hasta luego, papá. Nos portaremos bien. Cuando regresaron a casa, se sentaron en el estudio de Álvaro, donde le había escrito tantas cartas durante los últimos años. ¿Listos?, preguntó Julián sosteniendo la caja. Los 4 asintieron. Abrieron sus cartas al mismo tiempo. Querido Julián, leyó en voz alta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que no me fui triste, me fui agradecido. Durante 5 años me diste la oportunidad de ser tu papá, y fueron los mejores 5 años de mi vida. Cuida de tus hermanos, pero no olvides cuidarte a ti también. Eres un joven extraordinario y vas a hacer cosas extraordinarias. Matías leyó la suya. Querido Matías, tu inteligencia para los números me sorprendió desde el primer día, pero lo que más me gustaba de ti era tu risa. Nunca dejes de reírte. Usa tu inteligencia para ayudar a otros como yo traté de ayudarlos a ustedes. Tomás continuó. Querido Tomás, siempre fuiste el más curioso, el que hacía más preguntas. No dejes nunca de preguntar. El mundo necesita personas que quieran entender cómo funcionan las cosas. Finalmente, Emiliano leyó con voz temblorosa. Querido Emiliano, eres el más pequeño, pero tienes el corazón más grande. Nunca dejes que el mundo te quite esa bondad. Sigue tocando música. Sigue abrazando a la gente. Sigue siendo la luz que fuiste para mí. Todas las cartas terminaban igual. No lloren por mí. Vivieron. Vivan por ustedes. Fueron mi mayor orgullo y mi más grande alegría. Los amo para siempre. Su papá, Álvaro. Los 4 hermanos se quedaron en silencio con las cartas en las manos. Afuera empezó a llover, pero adentro de la casa, rodeados por todos los recuerdos de 5 años de amor, se sintieron en paz. Su papá se había ido, pero les había dejado lo más importante, el uno al otro, y la certeza de que habían sido amados completamente. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó el juez Martínez, mirando a los 4 hermanos sentados frente a su escritorio. Habían pasado 2 semanas desde el funeral de Álvaro. Los hermanos habían venido al juzgado con Clara para resolver los últimos asuntos legales. Sí, señor juez, respondió Julián. Queremos cambiarnos el apellido oficialmente a Méndez. Ya saben que no es necesario legalmente, ya son sus hijos adoptivos. Lo sabemos, dijo Matías, pero queremos que todos sepan que somos una familia. El juez firmó los papeles. Oficialmente ya no eran los hermanos Suárez. Ahora eran Julián Méndez, Matías Méndez, Tomás Méndez y Emiliano Méndez. Felicidades, les dijo Clara cuando salieron del juzgado. Su papá estaría muy orgulloso. Esa tarde, cuando llegaron a casa, encontraron una sorpresa. Roberto estaba en el jardín podando los arbustos. ¿Qué hace aquí, Roberto?, preguntó Emiliano. El señor Álvaro me pidió que siguiera cuidando la casa hasta que ustedes fueran grandes, respondió el Choer. Y eso es lo que voy a hacer. Pero nosotros no podemos pagarle. Ya está pagado, interrumpió Roberto. Su papá se encargó de todo. Los hermanos se miraron entre ellos. Álvaro había pensado en cada detalle. Los primeros meses fueron difíciles. La casa se sentía muy grande y muy silenciosa, sin Álvaro. Los hermanos tenían que aprender a tomar decisiones solos, a consolarse unos a otros cuando la tristeza los atacaba por sorpresa. Clara se mudó a la habitación de huéspedes y se convirtió en su tutora oficial. Era estricta, pero cariñosa y entendía que los hermanos necesitaban tiempo para adaptarse a su nueva realidad.
No pretendo ser su mamá, les dijo la primera noche, pero voy a cuidarlos como si fueran mis hijos. Julián había madurado de golpe después de la muerte de Álvaro. A los 17 años se sentía responsable de mantener unida a la familia. ¿Creen que estamos haciendo lo correcto?, les preguntó una noche a sus hermanos. ¿Papá estaría orgulloso de cómo estamos manejando todo? Estamos yendo a la escuela. Nos estamos portando bien y seguimos juntos, respondió Matías. Creo que eso es lo que él quería. La escuela fue otro desafío. Algunos compañeros los miraban con lástima, otros con curiosidad. Los maestros eran extraprensivos, lo que a veces era más molesto que útil. ¿Es cierto que tu papá te dejó mucho dinero?, le preguntó un compañero a Tomás. Mi papá me dejó una familia, respondió Tomás. Eso vale más que cualquier dinero. Poco a poco fueron encontrando su nuevo ritmo. Julián se enfocó en terminar la preparatoria con las mejores calificaciones posibles. Quería estudiar administración para manejar bien la herencia que habían recibido. Matías descubrió que tenía talento para los negocios. Empezó a ayudar a Clara con las finanzas de la casa, y se interesó por las inversiones que había dejado Álvaro. Tomás se destacó en los idiomas y en las ciencias. Sus maestros decían que tenía potencial para ser ingeniero, como siempre había soñado. Emiliano siguió con sus clases de violín. La música lo ayudaba a procesar sus emociones y cuando tocaba sentía que su papá estaba cerca. Un día, meses después del funeral, llegó una carta dirigida a la familia Méndez. Era del banco informándoles sobre una cuenta especial que Álvaro había establecido. Cada año, en el aniversario de cuando los conoció, recibirían dinero para ayudar a una familia necesitada. Papá quiere que sigamos ayudando a otros, dijo Emiliano después de leer la carta. Como nos ayudó a nosotros, agregó Tomás, decidieron buscar una familia en situación similar a la que ellos habían vivido. Clara los ayudó a contactar a servicios sociales. Encontraron a los hermanos García, 3 niños que habían perdido a sus padres en un accidente. Con el dinero de la cuenta especial pudieron pagar sus estudios y darles apoyo emocional. ¿Por qué hacen esto?, les preguntó el mayor de los García. Porque alguien lo hizo por nosotros, respondió Julián. Y porque así funciona la bondad. Se pasa de una persona a otra. En las noches, cuando todos estaban en sus habitaciones, los hermanos mantenían la tradición de hablarse antes de dormir. Ya no desde la misma habitación, pero sí por el intercomunicador que Roberto había instalado. ¿Cómo les fue hoy?, preguntaba siempre Julián. Bien, respondían los otros. Extrañan a papá todos los días, pero están contentos. Sí, estamos contentos. Una noche, mientras hacía tarea en el estudio de Álvaro, Julián encontró una caja que no habían visto antes. Adentro había fotos de los 5 años que habían vivido juntos. Álvaro en el hospital el día que los conoció. Los hermanos en su primer día de escuela después de llegar a la casa. La primera Navidad juntos. Cumpleaños, graduaciones, tardes en el jardín. En la última foto estaban los 5 en el piano, todos sonriendo. Julián llamó a sus hermanos para que vieran las fotos. Miren qué felices éramos, dijo Matías. Qué felices somos, lo corrigió Emiliano. Papá sigue con nosotros. Tenía razón. Álvaro estaba en cada decisión que tomaban, en cada valor que defendían, en cada momento en que se cuidaban unos a otros. Esa noche Julián escribió en su diario. Papá murió hace 8 meses, pero no se fue. Está en la forma en que Matías ayuda con las matemáticas a otros niños. Está en la paciencia que tiene Tomás cuando le explica algo a Emiliano. Está en la música que toca Emiliano cuando alguno de nosotros está triste. Está en mí cuando tomo decisiones pensando en el bien de la familia. No perdimos a nuestro papá. Lo llevamos con nosotros.